Buenas a todos y todas, ¿cómo andan? Nuevamente nos encontramos en esta plataforma para poder intercambiar, hablar y poder conocer un poco más sobre aspectos en relación a los BRICS. En estas últimas horas ha habido novedades muy significativas y muy importantes para poder analizar y entender mejor qué es lo que está ocurriendo en relación a los BRICS. Vamos a tratar de poner un poco en contexto. Para quienes no están al tanto, cuando nos referimos a los BRICS, hablamos de un grupo geopolítico, un grupo económico que surgió en el año 2009, que tiene algunos antecedentes años antes, pero que básicamente lo que hace es agrupar a varias de las economías emergentes más importantes del mundo. Entre ellas, este grupo toma de alguna manera su nombre por las siglas de los siguientes países. La B larga es por Brasil, la R es por Rusia, la I es por India, la C es por China, la S es por Sudáfrica. Originalmente este grupo se fundó en el año 2009 por los primeros 4 países mencionados. Sudáfrica se agrega un año después y es básicamente la representación del continente africano. Una vez que entonces explicamos esto, vamos a ver que este grupo surgió de alguna manera con la idea de ser de alguna manera un grupo contrahegemónico y tratar de generar alternativas para los mercados emergentes en un contexto en el cual ya Estados Unidos empezaba a mostrar cierto desgaste dentro de lo que llamamos como el mundo unipolar. Este periodo de 20 años que comenzó tras el final de la Guerra Fría y que se extendió más o menos hasta el año 2009-2010, en el cual Estados Unidos sostuvo una hegemonía total, absoluta e indiscutible a nivel mundial. A partir de este grupo vamos a ver que hay determinados avances y estos países van integrando nuevas propuestas económicas que de alguna manera van a ir tomando forma. Sin embargo, por distintas razones, este grupo no pudo tener un nivel de acción tan operativo, tan marcado, hasta recién los últimos años. Esto ha generado que, por lo menos entre el año 2012 y el año 2018, los BRICS no tuvieran grandes movimientos, lo cual representó que para muchos este grupo pasaba a ser meramente de carácter simbólico. Sin embargo, ya en 2019 algunos movimientos empezaban a acontecer y sobre todo con el impulso de China, que es obviamente el motor de este grupo porque representa la economía más importante del mismo y es la segunda economía mundial, quien además mayor contrapeso suele hacerle a Estados Unidos dentro de lo que es la agenda internacional. En líneas generales vamos a decir que este grupo a partir del 2020 empieza a consolidarse con algunas propuestas nuevas, ¿bien? Y el punto de ruptura lo encontramos en el año 2022 con lo que vamos a ver ahora sí como el ascenso definitivo de los BRICS por varias razones. Bien, si bien Rusia es un país que actualmente está dentro de lo que es el conflicto con Ucrania, bien, y obviamente ha recibido la condena de buena parte del bloque occidental, vamos a ver que justamente los BRICS lo que hacen es generar un espacio alternativo a esto. No se van a posicionar a favor, por ejemplo, de Rusia desde el punto de vista político, pero sí sostienen una política de neutralidad, bien, una política de no pronunciarse junto al resto del bloque occidental, sino mantener más bien una postura de diálogo, de llamar a los acuerdos, a la paz, etcétera. Obviamente, repito, con China como cabeza de este grupo, más allá de algunas diferencias que tienen otros miembros, como por ejemplo en el caso de India. Además de todo lo que yo les estoy mencionando, es fundamental entender algunas cuestiones. Este grupo también logró algunos avances significativos desde el punto de vista económico. Y acá me quiero detener por lo menos por unos segundos. Desde el punto de vista económico, en el último año empezamos a ver cómo empezó a ocurrir o empezó a desarrollarse lo que vamos a llamar como la descentralización monetaria. Históricamente, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la moneda principal y base de todo el sistema internacional es el dólar. Lo que estamos viendo actualmente no es una pérdida de la hegemonía del dólar en el sentido total, sino una pérdida parcial de esa hegemonía en detenimiento de monedas que van a pasar a ser cada vez más competitivas. La principal de ellas, como más o menos se imaginarán, es el yuan, que es la moneda nacional de China, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo distintos países empiezan a operar en sus monedas nacionales y los BRICS fueron los primeros en dar pie a eso, bien, en el comercio entre sí con monedas nacionales, bien, rublos para Rusia, rupias para India, reales para Brasil, rands para Sudáfrica. Obviamente además del yuan que ya lo he mencionado. Además de esto, hay otros países que han mostrado estar a favor de esta política de descentralización monetaria y han mostrado ciertos acercamientos en el último tiempo a esta política que China, sobre todo, es quien más está tratando de promover. Dentro de estos países encontramos a los Emiratos Árabes Unidos, encontramos a Arabia Saudita, encontramos a Irán, encontramos a otros países también.
Menciono estos países fundamentalmente porque el Medio Oriente es una región en la cual está habiendo movimientos geopolíticos muy importantes y muy interesantes. Para analizar en líneas generales, vamos a decir sobre todo que el movimiento más importante ocurrió hace solamente un mes, cuando, por medio del auspicio de China, Arabia Saudita e Irán, dos países históricamente enemigos, dos países que mantenían sus relaciones rotas desde hacía 7 años, que tienen históricas diferencias en relación a aspectos religiosos, la rama sunita, que es la casa saudí, la rama chiita, que es la que se ubica en Irán, históricas diferencias casi irreconciliables que por lo menos por el momento parecen haberse reconciliado de manera temporal. Esto, obviamente, por los auspicios de China, un acuerdo que igualmente está, o por lo menos puso en tensión a Estados Unidos, porque Arabia Saudita en los últimos meses viene mostrando movimientos de autonomía y de un acercamiento progresivo y cada vez más marcado hacia China. Bien, de hecho, no solamente se consolidó con este acuerdo con Irán, sino que a los pocos días Arabia Saudita confirmó su incorporación al bloque de la Organización de Cooperación de Shanghái, que agrupa, por ejemplo, a países como China, como India, como Rusia, como Irán y como otros más, fundamentalmente los países del centro y de buena parte de las economías principales de Asia, a excepción de las del sudeste asiático. Y con todo esto entonces empezamos a ver un movimiento muy fuerte de Arabia Saudita acercándose a China. Este movimiento que yo les estoy mencionando es un movimiento fundamental para entender lo que está aconteciendo entonces. Con esto vamos a pasar entonces ahora sí a entender o a tratar de visualizar qué puede ocurrir con los BRICS. A lo largo de todos estos movimientos que yo les estoy mencionando, los BRICS han recibido distintas solicitudes, bien, para que justamente se incorporen países nuevos. Por ejemplo, y entre ellos podemos mencionar el caso de la República Argentina, que fue uno de los primeros que presentó su candidatura oficial. Al poco tiempo se sumaron otros países, entre ellos podemos mencionar a Argelia, en el norte de África, podemos mencionar a Egipto, podemos mencionar a Irán y Arabia Saudita, prácticamente de manera conjunta, que presentaron sus candidaturas, y al mismo tiempo también otros países como Indonesia, Emiratos Árabes, y también podemos mencionar algunos otros países más del centro de Asia, como por ejemplo Kazajistán. Dentro de todas las candidaturas que se han presentado, bien, vamos a tratar de hacer un análisis objetivo de cuál es la situación actual. Actualmente nosotros nos encontramos con que los BRICS el día entre el 2 y el 3 de junio de este año van a tener lo que se llama la cumbre de los cancilleres. Allí van a estar presentes los cancilleres de los 5 países que son miembros actuales del BRICS y van a debatir sobre los lineamientos para aceptar a los nuevos miembros. Van a debatir las candidaturas y a partir de eso van a unificar cuáles son los criterios para poder efectivamente aceptar o no a los países que estén interesados. Este procedimiento va a constar en primera instancia de algo inédito, que es que los BRICS van a ampliarse. Eso ya es un hecho y ya está considerado de hecho dentro del término. No se habla de que va a ser BRICS-A o va a tener algún nombre, sino que va a ser BRICS más. Prácticamente porque lo que van a intentar hacer es agregar a varios países, ¿bien? Y la idea es mantener la identidad de los primeros 5 miembros fundadores de este grupo, a los cuales se le agrega el más para contemplar justamente a todos estos países que se vayan sumando. En el estado actual en el que nos encontramos, lo que nosotros estamos viendo es que China promueve con mucha fuerza, y también la semana pasada Rusia dio una señal muy similar, en relación a las candidaturas de Irán y de Arabia Saudita. Los dos son economías muy fuertes, muy relevantes a nivel internacional. Irán está dentro de las 15 economías más grandes del mundo. Arabia Saudita se está colando dentro de esas primeras 15 economías más grandes del mundo. En el caso de Irán es un país con un nivel de población muy importante. En el caso de Arabia Saudita es un poco menor, pero ¿qué relevancia tiene Arabia Saudita? Que es prácticamente el principal productor de petróleo a nivel mundial. Y de alguna manera que existe una coordinación entre Arabia Saudita y Rusia, por ejemplo, en la OPEP+, está dando puntapié para que justamente haya un acuerdo. Los acercamientos que Arabia Saudita ha tenido con China y el alejamiento parcial con Estados Unidos, haciendo o generando un cambio de lo que se llama el petrodólar hacia el petroyuan, está generando entonces todo un contexto muy favorable para que los saudíes tengan mayormente una disposición a poder ingresar. Bien, en este sentido, los guiños que China está dando son muy concretos y muy contundentes, a los cuales también podemos sumar los guiños que se le están dando a Irán, porque prácticamente al haber firmado un acuerdo y una tregua de alguna manera en el último tiempo, de alguna manera creo que la recomposición que los BRICS le van a dar seguramente es a que ambos tengan de alguna manera la primacía a la hora de ingresar. Pero como dijimos, primero hay que unificar los criterios.
y eso es lo que está hoy en motivo de discusión. No se sabe exactamente cuáles van a ser los aspectos centrales con los cuales nos vamos a encontrar. Quiero decir con esto que los BRICS, por ejemplo, dentro de todo este movimiento que yo les estoy mencionando, van a tener que definir, por ejemplo, qué criterios les interesan. La economía interna, les interesan los niveles de endeudamiento que tiene, les interesan los niveles inflacionarios, de desempleo, de pobreza. ¿Qué evaluaciones hacen en relación a eso? ¿Van a valorar el PBI nominal, el PBI per cápita? ¿Valoran la posición geopolítica que tiene ese país a nivel internacional? ¿La posición geográfica que tiene? ¿Le significa una salida a un océano, a un mar? ¿Qué representa ese país y qué valor estratégico tiene? Por otro lado, mencionar recursos. ¿Qué recursos tiene? ¿Son recursos renovables, no renovables? ¿Qué aportes pueden hacer desde el punto de vista general? Entonces, son un montón de criterios que va a haber que ver cuáles son en el orden de primacía los que este bloque decide poner en primera instancia. Lo más probable es que el bloque, para no perder su cohesión, trate de buscar seguramente en primera instancia a aquellos países que no solamente han mostrado un mayor compromiso con los BRICS en el último tiempo, sino con los distintos socios dentro de lo que es el vínculo bilateral. Y al mismo tiempo van a buscar países que traten de cumplir con todos estos requisitos en primera instancia. Es decir, mantener una economía interna ordenada, mantener ciertos procedimientos bien formales y una posición geopolítica y geoestratégica muy marcada para justamente darle mayor primacía. Al mismo tiempo de que si aportan algún recurso significativo, también es importante para la posición del bloque. Lo más probable entonces es que estas dos candidaturas sean hoy las que más encaminadas vayan, lo que no significa que son las únicas que se van a abordar. Lo más probable es que en esa cumbre también se traten otros temas y entre ellos se aborden otras candidaturas. Acá me quiero detener un segundo con la candidatura de la República Argentina. Una candidatura que históricamente fue relevante, es de alguna manera Argentina es un país que siempre ha tenido peso en muchas cuestiones, sobre todo por la valoración de sus recursos y por la valoración geoestratégica que tiene la Argentina en el Atlántico Sur. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Argentina atraviesa una situación económica muy difícil, muy adversa, con índices de su macroeconomía que no son precisamente buenos, y hay que ver si también en medio de esta disputa y del endeudamiento que la Argentina tiene, más la presión que Estados Unidos ejerce permanentemente a partir de esa deuda, sobre todo para frenar la influencia de China en la República Argentina, puede llegar a ser un condicionante significativo. Además, no nos olvidemos que la Argentina está en medio de un año eleccionario, es un año en el que puede haber cambio en relación a la dirección que puede llegar a tener el país en su rumbo ideológico y en su rumbo geopolítico. Al mismo tiempo, también es necesario decir que la cuestión de los BRICS no está en la agenda de prácticamente ningún partido en la actualidad. Quiero decir, ni desde el Frente de Todos, ni desde Juntos por el Cambio, mucho menos desde La Libertad Avanza, está en eje esta cuestión. De hecho, no está en eje porque la mayoría no tienen un interés real en sumarse o en participar de este grupo, si es que algunos directamente no rechazan categóricamente cualquier intento de acercamiento a un bloque emergente, bien, porque plantean un alineamiento directo con Estados Unidos. En medio de esta coyuntura, la Argentina tiene muchas piezas en contra, más allá de los aspectos positivos que he mencionado, la variedad de recursos, la posición estratégica y demás. En este punto diríamos que las chances de Argentina son un poco más bajas, comparándolas sobre todo con los ingresos de Arabia Saudita y Irán, que ya están muy encaminados y que aparte han tomado posiciones muy bien definidas. También podemos avanzar con el caso de Argelia, que es un caso interesante porque allí vemos que está la cuestión de la producción de gas, de la llave básicamente a Europa nuevamente para estos BRICS, y de alguna manera sumar otro socio también africano, lo mismo que ocurre con Egipto. Los dos países, tanto Argelia como Egipto, tienen una situación favorable desde el punto de vista de la posición estratégica y al mismo tiempo también poseen recursos y elementos. Lo que a veces les resta un poco son aspectos en relación a algunas cuestiones internas, bien de ciertos conflictos que ocurren al interior y que a veces hacen sacudir las estructuras del Estado, por lo cual los BRICS generalmente priorizan países que tienen una estructura bien firme, muy sostenida y que obviamente no puedan tener un cambio geopolítico muy marcado, porque de lo contrario puede llegar a generar fisuras al interior del bloque. Hasta el momento, con todas sus diferencias a veces políticas bilaterales, los países del BRICS han actuado de manera compacta. Imagínense que aceptar a países que después pueden tener un giro muy marcado de su política puede generar fricciones terribles que obviamente no quieren saber nada de estos países. Bien,
Por lo cual tenemos que también poner el ojo allí. Son países que tienen chances seguramente de ingresar. De hecho, Egipto, por ejemplo, ya forma parte del Banco para el Desarrollo de los BRICS. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los Emiratos Árabes Unidos, que ya es parte de ese banco. Su candidatura va a estar seguramente también muy supeditada a qué vaya ocurriendo con Irán y con Arabia Saudita, que son de alguna manera el motor del Medio Oriente y el motor de la integración que los BRICS están promoviendo, por lo menos en ese sector. En ese punto, la Cancillería de China lo ha dejado muy en claro. Medio Oriente tiene que estar dentro del bloque, porque es un espacio pujante y porque de alguna manera, repito, tanto Irán como Arabia Saudita son economías que están teniendo cada vez más incidencia dentro del circuito mundial. Actualmente los BRICS, con sus 5 países fundadores, ya han superado en su PBI a los países del G7. Imagínense que incorporar a otros países podría hacer que el bloque se expanda más, que tenga mayor proyección y aparte una variedad de recursos que, por ejemplo, los países del G7, sacando Estados Unidos, sacando Canadá, no tienen. Es decir, tienen niveles de industrialización muy importantes, tienen niveles de lo que es el sector de servicios muy desarrollado. Sin embargo, lo que es la producción propia de recursos no la estarían teniendo. Los BRICS justamente apuntan a un desarrollo en el sector de los servicios, a un desarrollo industrial y al mismo tiempo a tener los recursos naturales que el G7, sacando estos 2 casos que les mencioné, que son Estados Unidos y Canadá, no tienen. Entonces, lo que busca es generar un bloque más compacto y con mayor diversidad, que representa justamente a los mercados emergentes. En esta situación vamos a ver que entonces la cumbre que se va a definir entre el 2 y el 3 de junio en Ciudad del Cabo va a ser fundamental para empezar a ver los lineamientos. ¿Cuáles son los puntos a seguir? ¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta? A partir de eso vamos a ver seguramente que las candidaturas principales se van a mencionar por lo menos y abordar. Posteriormente va a haber seguramente procedimientos de ingreso. Los países que cumplan con todos los requisitos obviamente ingresarán mucho más rápido. Los países que cumplan con algunos requisitos quedarán en lista de espera hasta que cumplan con los demás requisitos, como funciona en casi cualquier bloque. En este sentido, por el momento parece que no hay grandes vetos entre los países que son parte de los BRICS para los nuevos miembros. Puede haber algunas dudas, por ejemplo, pero hasta el momento no se habla de ningún veto, como por ejemplo ocurre en otros bloques o en otros espacios, bien, donde a veces la cuestión del veto aparece por razones políticas muy marcadas y bien diferenciadas. Con este contexto entonces tenemos más o menos una idea de lo que está ocurriendo con los BRICS y qué es lo que puede llegar a ocurrir. Los BRICS son actualmente entonces, como les mencionaba, el bloque emergente más importante a nivel mundial y obviamente, como lo dijeron desde la Cancillería de China el día de ayer, va a ser fundamental el 2023 para las aspiraciones geopolíticas de los BRICS, para las aspiraciones geopolíticas y económicas de los mercados emergentes y sobre todo para entender un poco más la consolidación de este mundo multipolar que tanto se promueve de parte de este mismo bloque. Así que dicho esto, con esto nos despedimos, nos estaremos viendo en otro video para analizar otros fenómenos y otras cuestiones. Muchas gracias y hasta luego.